Muy buenas tardes, somos el grupo 10 de Semiótica. Estamos conformados por Valentina Zapata, Daniela Gallego e Isabela Torres. Nuestra temática es el desempleo y la inseguridad social, en base al análisis del discurso. Para entrarnos en contexto, debemos saber qué es el análisis del discurso. Según Van Dijk, el análisis del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Esto significa que el discurso es utilizado como una herramienta para dar a conocer de libre expresión o incluso defenderse de la desigualdad social por parte de un poder mayor en una sociedad en específico. ¿Por qué es importante eso en la sociedad? Foucault plantea en su discurso que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Como expliqué anteriormente, hay mucha desigualdad en la sociedad por parte de los poderes que son superiores a nosotros. Entonces, el análisis de discurso sirve para hacer un combate ante esto, para expresar nuestro disgusto y hacer algo al respecto mediante una forma pacifista y bastante argumentativa. El tema que vamos a aplicar en base al análisis del discurso es la seguridad y el desempleo. El desempleo al tener una sociedad que no conocía este fenómeno se traduce en una seguridad social débil. Es probable que los desempleados y sus familias vivan en el nivel de subsistencia o por debajo del mismo, en especial los habitantes del medio rural y las mujeres. No es un secreto para nadie que los habitantes rurales y las mujeres tienen un enorme nivel de desigualdad económica porque el Estado no les distribuye sus recursos de la manera correcta y tristemente esto se sigue viendo aún en la mayoría de países y regiones. La seguridad social asequible es vista a menudo como un vestigio de la política económica comunista. Desde 1989 se perdieron numerosas oportunidades para reformar positivamente aspectos del ámbito socioeconómico. Muchas personas experimentaron el deterioro de su situación económica, sufrieron el desempleo e incluso perdieron su vivienda. Como consecuencia del desempleo, no es sorpresa para nadie que las personas pueden acudir a realizar trabajos poco profesionales. Y por poco profesionales me refiero a recurrir a algún trabajo que perjudique a la seguridad social. En este caso podría ser el robo, las personas sicarias, entre hacer trabajos sucios, todo por contar de conseguir algo de comida y lograr subsistir en base a una determinada cantidad de dinero. Entonces, por esto que el desempleo y la seguridad social van cogidos de la mano cuando se habla de la desigualdad. Bueno, dentro de lo que hablaba mi compañera Isabela, podemos hablar sobre las condiciones necesarias para la transformación positiva de esta problemática. Podemos ver que el estado y lo paulatino, el paulatino cambio de nuestra mentalidad como sociedad. ¿Esto qué quiere decir? El cambio del Estado y lo paulatino de nuestra mentalidad como sociedad es que hemos aceptado esta problemática, ya la vemos normal, ya nuestro significado es normalidad dentro de nuestro entorno y el Estado no hace nada por esto. Esto último es lo más difícil, ya que la educación es un factor muy importante para el desarrollo de la sociedad. Si le invertimos a la educación, sería favorable mejorar las tasas de empleo, la economía y la seguridad social, ya que si no se le invierte, es un factor de crecimiento más lento y posiblemente más poderoso para que aumente la pobreza y la igualdad social, como también el desempleo. Como todos sabemos, casi la mitad o más de la mitad de la población vive en pobreza, por decirlo así, por falta de desarrollo en su educación o por falta de oportunidades. Hablando de esto, podemos abarcar que la activación económica se puede ver
ligada o ir de la mano a el trabajo que es necesario o esas oportunidades que se ven perdidas tanto para hombres o como mujeres que no se les dan. Bueno, dentro de la problemática social encontramos la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden ser uno de muchos de los factores principales del desempleo y la inseguridad. La pobreza es una exposición que se da en todo el mundo y es evidente e irrefutable que se pueden dar soluciones de la mano con el interés tanto social como del Estado. Viéndolo de este modo, podemos notar que la pobreza es una rama o un campo del discurso mediático muy amplio y que aún no se ha abarcado del todo para su solución pronta. La perspectiva y el, como el contraste que tiene la sociedad de esto no es suficiente para su solución. La pobreza es más mental que material en tanto a las soluciones que se han dado por esto. Bueno, su objetivo y problemática. El principal objetivo de la seguridad ciudadana es conseguir que se erradique el temor a la agresión violenta, el respeto a la integridad física y el poder de disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltados y poder circular tranquilamente por las calles sin temer a un robo o una agresión. Como todos sabemos, hoy en día es un factor principal, ya que la inseguridad es un tema sensible que por lo general se ve día a día y es como que no podemos andar por las calles libremente sin temor a que seamos agredidos o que nos lleguen a robar. Esa ocupación, por decirlo así, del empobrecimiento del trabajo, de la accesibilidad a una vida digna, eh, es un producto mediático aceptado por la sociedad. Dentro de las perspectivas diferenciadas, encontramos estudios que se han realizado sobre la seguridad ciudadana y desde dos perspectivas diferenciadas. La primera es la perspectiva normativa, que es la que ya asumimos la mayoría o casi todos, que se enfoca a esas situaciones ideadas por la ciudadanía que han sido tomadas como normal. Ya todos vemos ese discurso mediático de que tenemos que vivir así. O por otro lado está esa perspectiva de la creación, que es la de implementar como distintas maneras de combatir este contexto problemático que vive la sociedad. Listo. Bueno, bueno, dale. Continúa, Valen, perdón. Bueno, el desempleo, como todos sabemos, genera pobreza y la pobreza a su vez produce inseguridad económica y social. Y es un proceso que es cíclico y la sociedad no ha tomado como los regímenes suficientes o los métodos efectivos suficientes para combatirla y romperla. Listo, bueno, a continuación vamos a ver ya después de entender la seguridad y el desempleo y bueno, después de comprender la seguridad y el desempleo, vamos a analizar un poquito más este discurso desde la obra de Deborah
que es el análisis del discurso, donde ella nos da diferentes conceptos sobre dicho discurso. Bueno, en sobre lo que acabamos de escuchar de la seguridad y el desempleo, se presentan varias de estos factores que ella nombra, entonces vamos a analizarlos desde el punto de los conceptos que ella le da al discurso. Bueno, entonces, bueno, podemos comenzar con uno de estos conceptos que ella le da al discurso, y es que el discurso es algo que es la lengua más allá de las oraciones, o sea, no solamente es la lengua de las palabras o simplemente unir palabras y formar oraciones, sino que se trata de dar a entender un mensaje, de convencer a la persona e influir en sus pensamientos y en lo que está diciendo. Esto lo podemos ver como acabó de suceder con nuestra compañera Valentina e Isabela, que nos estaban comentando un poco sobre sobre la seguridad del desempleo, y no solamente estaban como uniendo palabras, frases u oraciones, sino que también estaban influyendo en nuestra manera de pensar frente a esta situación. Por otro lado, también encontramos que se define el discurso como una lengua en uso, y aquí podemos analizar esto desde la obra que en la obra se le define al discurso también como la lengua en uso, y se dice esto dado que en el momento que estamos realizando el discurso, la lengua se está usando constantemente, y me refiero a la lengua en el sentido de nuestro lenguaje, nuestras expresiones, nuestras palabras y nuestras cosas. Entonces, es por eso que se le denomina la lengua en uso, que es como nuestras compañeras acaban de referir, de hacer uso o de implementar este discurso. Por último, tenemos el concepto de las emisiones, y se define el discurso como emisiones. Débora lo hace en su obra debido a que ella dice que en el discurso hay un emisor y hay un receptor, y en el momento que está este emisor y ese receptor están dando un mensaje que es esa emisión. Ese discurso también se le denomina emisión, que es lo que ambos están compartiendo y dando a entender, que es precisamente lo que nuestras compañeras acaban de realizar con el tema de la seguridad y el desempleo. Para concluir, podemos ver aquí otro claro ejemplo que vamos a leer así rapidito. Dice: la seguridad es un concepto de ampliación de la variedad de las elecciones de las personas. La seguridad humana comporta que las personas puedan ejercer estas elecciones con seguridad y libertad, y puedan tener la confianza de que no perderán mañana las oportunidades que tienen hoy. Seguridad hoy significa tener respuestas y mecanismos de actuaciones frente a las amenazas crónicas, como el hambre, la enfermedad, la opresión, así como protección frente a los trastornos inesperados y dolorosos de los modelos de vida. Esto lo dijo Romeo en 2004, y aquí podemos ver cómo este discurso se puede denominar tanto como una lengua en uso, también como una lengua más allá, como el lenguaje más allá del discurso, y también como una misión, porque está influyendo directamente en nosotros, se está usando el lenguaje y es un mensaje que se nos está dando. Para concluir, podemos decir que se considera que la delincuencia, la inseguridad y la violencia sean encaradas con medidas paliativas. No se llegará al objetivo de garantizar el derecho de seguridad a la gente si realmente no se toman estas medidas. Así que es necesario tomar una posición frente a ello, porque esto tiene bastante impacto en la sociedad y puede generar otros problemas como el desempleo, la pobreza y a su vez inseguridad económica y también social. Para concluir, desde el punto del análisis del discurso, podemos decir que este nos permitió analizar y poder concluir estas cosas, y de esta manera mejor comprender y estudiar los mensajes que hay presentes en todo este discurso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación, y esperamos que les haya agradado. Adiós.